La ciudad, vista desde las sombras de los muelles, parecía un organismo herido, sangrando luces de neón sobre el asfalto mojado. Sergio, un joven ejecutivo cuya vida se medía en cronómetros y hojas de cálculo, caminaba a toda prisa hacia el estacionamiento subterráneo. Esa noche, el frío no era solo meteorológico, era una presencia que se filtraba por las costuras de su abrigo de marca. Al acortar camino por el callejón de la calle 4 lo vio por primera vez. Era un bulto de harapos amontonados contra una pared de ladrillos ennegrecidos. Al principio, Sergio pensó que era basura, pero el movimiento rítmico, casi imperceptible, delataba una respiración. El vagabundo no tenía rostro visible, solo una maraña de telas sucias y mantas deshilachadas que parecían haber crecido de su propia piel. Un olor a cobre y a sótano inundó el aire. Sergio, movido por una mezcla de culpa burguesa y asco, dejó caer una moneda de plata cerca de lo que parecía ser una mano. La moneda no tintineó contra el suelo. Simplemente desapareció entre los pliegues de la ropa del hombre, como si hubiera sido absorbida por una esponja. Al día siguiente, Sergio encontró al mismo hombre sentado frente a la entrada de su edificio de oficinas. Era imposible que hubiera llegado allí tan rápido, pero la silueta era inconfundible. Lo más inquietante no era su presencia, sino el hecho de que nadie más parecía notarlo. Los oficinistas pasaban a centímetros de él, casi tropezando con sus pies descalzos y costrosos, pero sus ojos pasaban de largo, como si miraran a través de un cristal vacío. Sergio intentó ignorarlo, pero al entrar al vestíbulo, sintió un tirón seco en el dobladillo de su pantalón. Se giró violentamente, pero el vagabundo seguía inmóvil, a 3 metros de distancia. Sin embargo, en la tela fina de su traje gris, ahora faltaba un pequeño trozo, un jirón que parecía haber sido arrancado por una mano invisible. Con el paso de los días, el vagabundo se convirtió en la sombra de Sergio. Aparecía en el metro, en la puerta de su restaurante favorito, incluso en el pasillo de su edificio. El bulto de harapos parecía expandirse. Lo que antes era una pequeña montaña de telas era ahora una masa informe que ocupaba más espacio, más volumen. Sergio empezó a notar que, a medida que el vagabundo crecía, su propia vida empezaba a encogerse. Su secretaria olvidaba sus citas. Sus amigos dejaban de responder a sus mensajes. En las reuniones, sus jefes hablaban como si él no estuviera en la sala. La invisibilidad que protegía al vagabundo se estaba contagiando como una plaga silenciosa. Sergio gritaba, golpeaba la mesa, pero sus sonidos se apagaban en el aire, absorbidos por la misma atmósfera espesa que rodeaba al hombre de los muelles. La noche del 24 de diciembre, la transformación alcanzó su clímax. Sergio regresó a su departamento de lujo, pero la llave no giraba en la cerradura. Al mirar por el ojo de la llave, vio su propio salón, su propia chimenea encendida, pero todo estaba cubierto por una capa de polvo y ceniza. Y allí, sentado en su sillón de cuero italiano, estaba el vagabundo. El intruso ya no vestía harapos. Las telas sucias se habían transformado en una réplica perfecta de la ropa de Sergio, aunque todavía conservaban ese brillo aceitoso y ese olor a tumba abierta. El hombre se giró lentamente. No tenía rasgos definidos, su cara era una superficie lisa de piel pálida, como un lienzo en blanco esperando ser pintado. Sergio retrocedió, tropezando con sus propios pies, que ahora se sentían pesados y entumecidos. Miró sus manos y el pánico le cerró la garganta. Su piel se estaba volviendo grisácea, sus uñas se rompían y sus dedos se cubrían de una costra de mugre que no podía limpiar. Sus ropas, antes impecables, empezaron a deshilacharse ante sus ojos, convirtiéndose en jirones de tela podrida que se adherían a su cuerpo. Salió corriendo del edificio, buscando ayuda, pero el portero lo empujó hacia la calle con un gesto de desprecio, sin siquiera mirarlo a los ojos. Sergio intentó gritar su nombre, pero de su boca solo salió un siseo seco, el sonido de las hojas muertas arrastradas por el viento. Se encontró de nuevo en el callejón de la calle 4. El frío ya no le molestaba porque ya no sentía su propio cuerpo. Se dejó caer contra la pared de ladrillos, el mismo lugar donde había visto al vagabundo por primera vez. Sus mantas empezaron a crecer, multiplicándose, envolviéndolo en una crisálida de olvido. Desde su nueva posición a ras de suelo, vio pasar a un joven ejecutivo, alguien que se parecía mucho a quien él solía ser.
El hombre caminaba rápido, con el miedo brillando en sus ojos. Sergio, o lo que quedaba de él, extendió una mano temblorosa, esperando no dinero, sino un solo segundo de reconocimiento, una mirada que confirmara que todavía existía en este plano de la realidad. El ejecutivo dejó caer una moneda. Sergio la vio caer. No sintió el metal frío, solo sintió como su propia existencia la absorbía, alimentando la masa de harapos que ahora era su hogar y su prisión. El ciclo se había completado. Sergio ya no era una persona, era un vacío en el paisaje urbano, un fantasma de carne y trapo que la ciudad había decidido borrar. Mientras la nieve empezaba a cubrir su cuerpo inmóvil, Sergio comprendió la verdad final: los vagabundos no eran personas que habían perdido su hogar, sino entidades que habían sido devoradas por la indiferencia de la ciudad, convirtiéndose en parásitos que esperaban el momento justo para intercambiar su invisibilidad por la vida de alguien que todavía creyera ser alguien. El paso elevado de la autopista sur era una cicatriz de hormigón que cruzaba el distrito industrial. Debajo de su sombra perpetua, donde el sol nunca tocaba el suelo y el ruido del tráfico era un rugido constante de bestias metálicas, vivía una comunidad de olvidados. Entre ellos, una figura destacaba por su actividad incesante, una mujer anciana, encorvada hasta parecer una interrogación humana, conocida por los trabajadores nocturnos de la zona simplemente como la tejedora. Nadie sabía su nombre, ni de dónde venía. Su territorio estaba delimitado por pilas de neumáticos viejos y carritos de supermercado oxidados. A diferencia de otros indigentes que buscaban latas o cartón para vender, la tejedora buscaba materiales muy específicos. Pasaba las noches rastreando los contenedores de basura detrás de las clínicas veterinarias, los callejones traseros de las carnicerías y los descampados donde los animales callejeros iban a morir. Julián, el guardia de seguridad nocturno de una fábrica de cerámica cercana, la observaba desde la seguridad de su garita blindada. A través de los monitores de circuito cerrado, veía cómo la mujer regresaba cada madrugada con su botín envuelto en plásticos negros. Sus cámaras, con visión nocturna granulosa, captaban fragmentos de lo que ella recolectaba: fémures de perros atropellados, manojos de pelo humano sacados de las peluquerías, dientes molares desechados y pieles de ratas curtidas por el sol y el diésel. La tejedora no vendía nada de esto. Lo usaba para construir. En el centro de su campamento improvisado, oculto por lonas azules rotas, una estructura comenzaba a tomar forma. Al principio, Julián pensó que era una especie de espantapájaros grotesco para ahuyentar a otros intrusos. Pero con el paso de las semanas, la escultura creció en complejidad y tamaño. La anciana pasaba horas sentada en el suelo frío, uniendo huesos con alambres de cobre robados, cosiendo trozos de cuero cabelludo con hilo dental usado, y rellenando cavidades con barro mezclado con aceite de motor. La figura empezó a adquirir una forma humanoide perturbadora. Medía casi 2 metros de altura. Su caja torácica estaba hecha de costillas de diferentes animales, entrelazadas como una cesta macabra. La cabeza era un amasijo de cráneos de gatos y ratas, fusionados con brea, con 2 piedras de cuarzo lechoso incrustadas en las cuencas oculares. No tenía rostro, pero tenía presencia. Una noche de tormenta eléctrica, cuando los rayos iluminaban el paso elevado como fogonazos de una guerra celestial, Julián notó algo diferente en los monitores. La tejedora no estaba trabajando en su creación. Estaba arrodillada frente a ella, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, en una especie de rezo silencioso o trance catatónico. La lluvia torrencial golpeaba la figura de desechos, haciendo que el barro y la grasa se escurrieran como sangre negra por su esqueleto heterogéneo. Un relámpago cayó cerca, provocando un apagón en la zona industrial. Las cámaras de Julián murieron al instante. El silencio eléctrico fue reemplazado por el sonido del viento aullando entre los pilares de hormigón. Armado solo con una linterna potente, Julián decidió que debía verificar el perímetro, impulsado por una curiosidad mórbida que superaba su miedo profesional. El haz de luz de su linterna cortaba la cortina de lluvia mientras se acercaba al campamento bajo el puente. El olor era insoportable, una mezcla de descomposición húmeda, óxido y ozono. Al llegar al refugio de lonas azules, lo encontró vacío. Los escasos enseres de la tejedora, una olla abollada, una manta raída, estaban meticulosamente ordenados, como si su dueña hubiera partido para un largo viaje.
Pero la figura estaba allí. De cerca, la construcción era mucho más terrorífica que en las pantallas granuladas. Julián pudo ver los detalles, las uñas humanas incrustadas en las articulaciones de hueso, los tendones secos usados como cuerdas tensoras. La criatura de basura parecía vibrar con la energía estática de la tormenta. Al pasar la luz de la linterna sobre la base de la estatua, Julián vio algo que detuvo su corazón. A los pies de la figura, perfectamente doblado, estaba el abrigo de lana gris que la tejedora siempre usaba. Encima del abrigo, sus botas rotas. Y justo en el centro del pecho de la figura, donde debería estar el corazón, había una nueva adición reciente. No era un hueso animal. Era una dentadura postiza completa, humana, muy gastada, encajada a la fuerza entre las costillas de alambre. Julián comprendió entonces el propósito de la construcción. No era arte, ni locura. Era un recipiente. Un sonido crujiente, como el de ramas secas rompiéndose bajo un peso inmenso, vino de la figura. Julián levantó la vista. Las piedras de cuarzo en la cabeza de la criatura atraparon la luz de su linterna y parecieron encenderse desde dentro. La cabeza, pesada por los cráneos fusionados, giró lentamente hacia él. Los tendones secos se estiraron con un gemido orgánico. Julián retrocedió, tropezando en el barro. La figura dio un paso adelante, tambaleándose sobre piernas hechas de fémures y tubos de PVC. No tenía músculos, pero se movía. No tenía pulmones, pero el viento que silbaba a través de su caja torácica vacía sonaba como una respiración hambrienta. La tejedora había terminado su obra maestra. Había pasado años recolectando la muerte de la ciudad para construir un cuerpo, y finalmente, se había despojado de su propia existencia miserable para dársela como ofrenda final, convirtiéndose en el alma de su creación de pesadilla. El guardia corrió hacia la oscuridad, sabiendo que la cosa de huesos y alambre ahora patrullaba la noche, buscando nuevos materiales para seguir creciendo. Elías vivía en el horario de las sombras. Su trabajo como vigilante nocturno en un depósito de cadáveres lo había desconectado del mundo diurno, convirtiéndolo en un habitante más de la ciudad sumergida que emerge a las 3 de la madrugada. Conocía las rutas de los camiones de basura, el zumbido de las farolas defectuosas y los rostros de los habituales que dormían en los cajeros automáticos. Entre la fauna nocturna, un individuo empezó a llamar su atención por su comportamiento anómalo. No era un vagabundo que pidiera monedas o buscara refugio. Era un hombre de edad indefinida, envuelto en un abrigo militar varias tallas más grande, que siempre llevaba consigo una extraña caja de madera con correas de cuero, similar a una antigua cámara fotográfica de fuelle, pero sin lente. Elías lo observó por primera vez en la sala de espera de la estación de autobuses, un lugar donde el cansancio se palpaba en el aire. Un viajero joven dormía profundamente en un banco, con la boca entreabierta. El vagabundo del abrigo militar se sentó a su lado con un sigilo antinatural. Colocó la caja de madera sobre sus rodillas y abrió una pequeña compuerta lateral. Desde su posición, Elías vio algo que su mente racional intentó rechazar. No salió nada de la caja. Al contrario, algo entró. Una voluta tenue, casi invisible, una especie de vapor grisáceo y perlado, comenzó a emanar de la boca del joven dormido. El vapor flotó perezosamente hacia la apertura de la caja de madera y fue succionado hacia su interior con un sonido sibilante apenas perceptible. El proceso duró apenas un minuto. El vagabundo cerró la compuerta con un chasquido suave y se levantó. El joven viajero no se despertó, pero su postura cambió sutilmente, sus hombros se hundieron, su respiración se volvió superficial y una expresión de profunda angustia se grabó en sus facciones relajadas. Parecía haber envejecido 10 años en un solo sueño. Durante las semanas siguientes, Elías siguió al hombre de la caja. Lo vio repetir el ritual en parques solitarios, en vagones de metro de última hora y en portales oscuros. Sus víctimas eran siempre personas profundamente dormidas, vulnerables. Y con cada extracción, el aspecto del vagabundo cambiaba. Su postura se volvía más erguida, su andar más elástico y la piel de su rostro, antes curtida por la intemperie, adquiría un brillo saludable y rejuvenecido. Se alimentaba de algo más vital que la comida. La curiosidad de Elías se transformó en un terror frío cuando comprendió el patrón.
El vagabundo no robaba el alma, robaba el descanso. Extraía la capacidad de soñar, la reparación profunda del sueño, dejando a sus víctimas convertidas en cáscaras insomnes, condenadas a una vigilia perpetua y agotadora. Una noche de lluvia torrencial, el cansancio acumulado venció a Elías durante su guardia. Se sentó en la silla de la recepción del depósito y cerró los ojos solo por un momento. El sonido de unas botas pesadas sobre el linóleo mojado lo despertó, pero no pudo moverse. Una parálisis del sueño inducida por el terror lo clavó a la silla. El vagabundo estaba frente a él. De cerca, sus ojos brillaban con una vitalidad depredadora que contrastaba con su ropa sucia. La caja de madera estaba ya sobre sus rodillas, la compuerta abierta como una boca negra y hambrienta. Elías intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada. Sintió un tirón en el centro de su pecho, una succión helada que no afectaba a sus pulmones, sino a su misma esencia. Vio, con la visión borrosa del pánico, como su propio vapor perlado, la acumulación de sus sueños y su fatiga, abandonaba su cuerpo. Era una sensación de violación íntima, como si le estuvieran arrancando los huesos sin tocar su piel. La caja se llenó. El vagabundo cerró la compuerta con satisfacción y le dedicó una sonrisa que no mostraba dientes podridos, sino una dentadura perfecta y blanca. Se dio la vuelta y salió del depósito, silbando una melodía alegre, rebosante de energía robada. Elías quedó en la silla. Cuando la parálisis remitió, intentó volver a dormir, pero fue inútil. La capacidad de cruzar el umbral hacia la inconsciencia le había sido arrebatada. Llegó a su casa cuando salía el sol, pero la cama le pareció un instrumento de tortura. Los días se convirtieron en semanas de una vigilia gris y continua. Sus ojos se hundieron en cuencas oscuras, su mente se fragmentó por la falta de descanso. Ahora, Elías sigue trabajando en el turno de noche, pero ya no es un vigilante. Es otro espectro más de la ciudad, un vagabundo del sueño que deambula por las calles con los ojos muy abiertos, buscando desesperadamente al hombre de la caja de madera, no para vengarse, sino para suplicarle que le devuelva, aunque sea, una sola hora de olvido. Nunca pensé que acabaría viviendo en la calle. Uno siempre cree que esas cosas les pasan a otros, a los que tomaron malas decisiones, a los que no supieron cuándo detenerse. Yo pensaba que tenía control, que solo era una mala racha. Cuando me di cuenta de que ya no tenía a dónde regresar, ya llevaba semanas durmiendo bajo puentes, cambiando de esquina como quien cambia de camisa, buscando lugares donde el frío no muerda tanto y donde nadie haga demasiadas preguntas. La noche es distinta cuando no tienes un lugar al cual volver. No se siente como descanso, se siente como una espera eterna. Esperas que no te despierten, que no te roben lo poco que tienes, que no llegue alguien peor que tú. Aprendes rápido que la ciudad nunca duerme, solo baja la voz. Y en ese silencio empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Aquella noche de diciembre hacía más frío de lo normal. Era Navidad, lo supe porque desde lejos se escuchaban villancicos distorsionados, como si la música estuviera enferma. Yo me había refugiado en un terreno baldío detrás de una tienda abandonada. Ahí dormíamos varios, cada uno en su rincón, sin hablarnos demasiado. En la calle no se hacen amigos fácil, compartir historias es peligroso, te vuelve visible. Me despertó un olor extraño. No era basura ni humedad, era algo más espeso, como metal caliente. Abrí los ojos y vi que uno de los hombres que dormía cerca ya no estaba. Su cobija seguía ahí, doblada, como si alguien la hubiera acomodado con cuidado. Pensé que se había ido temprano a buscar comida, pero algo no cuadraba. Nadie deja su cobija en invierno. Intenté volver a dormir, pero empecé a escuchar pasos alrededor del terreno. No eran pasos normales. No sonaban apurados ni desordenados como los de otros vagabundos. Eran lentos, medidos, como si alguien estuviera contando cada pisada. Me quedé inmóvil, fingiendo dormir. En la calle aprendes que moverte es anunciarte. Sentí que alguien se detenía frente a mí. No lo vi, pero lo supe. El aire cambió, se volvió pesado. Entonces escuché una respiración demasiado cerca de mi cara. No olía a alcohol ni a sudor, olía limpio, fuera de lugar. Aguanté la respiración hasta que los pulmones me ardieron. La respiración se alejó y los pasos continuaron hacia el fondo del terreno.
A la mañana siguiente, uno de los nuestros no despertó. No estaba dormido. Estaba rígido, con los ojos abiertos y la boca ligeramente torcida, como si hubiera querido gritar pero se hubiera arrepentido a mitad del intento. No tenía heridas visibles. Ninguna. Solo esa expresión. Nadie llamó a la policía. Nadie lo hace. En la calle, los muertos no sorprenden, lo que sorprende es cuando aparecen demasiado tranquilos. Esa noche decidí moverme de zona. Crucé varias calles hasta llegar a una parte más vieja de la ciudad, donde las casas parecen observarte con ventanas oscuras. Encontré un portal abandonado y me acomodé ahí. Pensé que estaba solo. Me equivoqué. Alrededor de las 3 de la mañana escuché murmullos. No eran voces claras, eran frases incompletas, como si alguien estuviera repasando recuerdos ajenos. Escuché nombres, risas lejanas, fragmentos de villancicos. Me di cuenta de que provenían de una coladera cercana. Pensé que era el viento hasta que una mano salió lentamente de la oscuridad, apoyándose en el borde del metal, como si alguien intentara salir o entrar. No grité. No corrí. Me quedé paralizado mirando cómo esa mano desaparecía otra vez. Minutos después, alguien se sentó a mi lado. No lo vi llegar. Solo estaba ahí. Un hombre limpio, con ropa que no correspondía a la calle, mirándome fijamente. Sonrió sin alegría y me preguntó si sabía cuántas personas duermen en la ciudad sin que nadie recuerde su nombre al día siguiente. No respondí. No podía. Se levantó y se fue caminando tranquilo, perdiéndose entre las sombras. Cuando amaneció, vi en la pared detrás de mí una marca oscura, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hacia la coladera. Desde esa noche, evito ciertos lugares. No porque estén peligrosos, sino porque están demasiado silenciosos. La gente cree que los vagabundos le tememos a los fantasmas, pero no es cierto. Le tememos a algo peor, a descubrir que hay quienes nos ven como espacios vacíos, como lugares donde pueden pasar cosas sin que nadie haga preguntas. Y en Navidad, cuando la ciudad se llena de luces, es cuando más fácil es desaparecer. Porque todos están mirando otra cosa. Cuando llevas suficiente tiempo viviendo en la calle, empiezas a perder la noción de quién eras antes. No de golpe, no como en las películas. Es lento. Primero olvidas fechas, luego rostros, después costumbres. Un día te das cuenta de que ya no recuerdas cuándo fue la última vez que alguien dijo tu nombre con intención, y en ese momento entiendes que ya no existes del todo. Yo llevaba casi 3 años durmiendo bajo el mismo puente. No era un mal lugar, dentro de lo que cabe. El ruido constante de los coches ayudaba a tapar otros sonidos, los peores. Éramos varios ahí, hombres, una mujer mayor, un chavo joven que hablaba solo. No nos preguntábamos historias. Cada quien cargaba la suya y respetábamos el silencio. En la calle, el silencio es una forma de defensa. Debajo del puente había zonas que evitábamos. No porque estuvieran más sucias o porque fueran peligrosas, sino porque algo ahí no encajaba. El aire se sentía más frío, más pesado. Incluso los perros callejeros no se acercaban. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabíamos, ahí pasaban cosas. La noche que todo empezó era diciembre, cerca de Navidad. Lo recuerdo porque el frío se metía en los huesos y porque desde arriba se escuchaban risas, música, claxones celebrando. Nosotros estábamos envueltos en cobijas rotas, mirando el suelo, esperando que amaneciera. Fue entonces cuando escuché el arrastre. No eran pasos. Era algo que se movía lento, como si alguien jalara un cuerpo pesado sobre el concreto. Abrí los ojos apenas, sin mover la cabeza. Vi una silueta desplazándose en la zona que evitábamos. No distinguía forma clara, solo una sombra baja, irregular. Pensé que era alguno de los nuestros arrastrando sus cosas, pero nadie se movía. Todos dormían. O fingían. El sonido se detuvo justo debajo del puente, en el centro. Luego escuché un susurro. No era una voz clara. Eran muchas, mezcladas, como si alguien estuviera repitiendo palabras que no entendía del todo. Sentí que se me erizaba la piel. No por miedo inmediato, sino por reconocimiento. Esa sensación de saber que algo no debería estar ahí,
y aún así lo está. A la mañana siguiente faltaba el chavo que hablaba solo. Sus cosas seguían ahí. Sus zapatos, su mochila, incluso una foto vieja que guardaba como si fuera un tesoro. Nadie dijo nada. No es raro que alguien se vaya. Lo raro fue que nadie lo vio irse. Ni una sola persona. Y bajo el puente, eso es imposible. Esa misma noche escuchamos pasos desde arriba. Bajaron lentamente por una de las rampas peatonales. Pensamos que era la policía o algún borracho, pero no. Eran 3 personas. Vestían normal, demasiado normal. Caminaban despacio, observándonos. No parecían tener miedo ni prisa. Uno de ellos sonreía. Se detuvieron frente a la zona prohibida. Uno sacó una linterna y la apuntó al suelo. La luz no iluminó como debería. Parecía absorberse. El hombre dijo algo que no escuché bien, pero entendí una palabra: aquí. Luego miró hacia nosotros. Sentí que me miraba directamente a los ojos, aunque estaba en sombras. No hicieron nada esa noche. Se fueron como llegaron. Sin amenazas, sin explicaciones. Pero desde entonces, empezaron a pasar cosas. Gente que despertaba con moretones sin recordar golpes. Sonidos debajo del concreto, como golpes sordos. Voces llamándonos por nombres que ninguno había dicho en voz alta. Una madrugada desperté porque alguien estaba sentado frente a mí. Era la mujer mayor. Tenía los ojos abiertos, pero no parpadeaba. Me dijo que había soñado que la ciudad tenía hambre. Que necesitaba gente que nadie fuera a buscar. Que por eso ese lugar existía. Luego se levantó y caminó hacia la zona prohibida. No pude moverme. No quise seguirla. Nunca regresó. Días después, vi algo que terminó de romperme. Desde arriba del puente, justo al amanecer, vi cómo sacaban bolsas negras de una coladera cercana. No había policías, no había ambulancias. Solo esos mismos 3 hombres, tranquilos, como haciendo un trabajo rutinario. Cuando uno de ellos volteó y me vio, no se sorprendió. Me hizo un gesto con la cabeza, como si me agradeciera el silencio. Esa mañana me fui del puente. Nunca volví. He dormido en muchos lugares desde entonces, pero hay sitios que evito, aunque no sepa explicarlo. Lugares demasiado silenciosos. Demasiado ordenados. Donde la calle parece limpia, como si algo se encargara de borrar lo que sobra. La gente cree que los vagabundos le temen a morir en la calle. No es eso. Le tememos a morir sin ruido, sin rastro, en lugares donde nadie pregunta nada. Le tememos a descubrir que hay rincones de la ciudad diseñados para que la gente desaparezca y que funcionan demasiado bien.